Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 5. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En esta mañana veremos que los hijos de Dios practican la justicia. En el versículo 1, el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Con mucho júbilo y con mucho gozo comienza diciendo: mirad, mirad. Este es un imperativo que contiene no solamente la orden, sino que también llama a una admiración del hecho indicado, a una contemplación del hecho indicado. Hemos visto que el apóstol Juan está hablando de la obra que el Señor Jesucristo hizo en el pasado en la cruz, pero ahora también está hablando de la obra que el Señor está haciendo ahora en la iglesia. Y Él está diciendo: miren lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en nosotros. Dice: ¿cuál amor nos ha dado el Padre? El amor de Dios por el mundo, tan infinito, tan incondicional. Es incondicional porque nosotros nada podemos dar a Dios. Nosotros ningún favor podemos retribuir a Dios. Cuando Él nos da la salvación, ningún mérito propio hicimos. Y esta expresión de mirad y ved cuál amor nos ha dado Dios, hay un salmo, el Salmo 34, que lo expresa también de una manera muy hermosa. Capítulo 34 de los Salmos, versículo 8. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved. Quien crea en Él, quien confía en Él, tendrá la dicha de la vida eterna. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y es una salvación maravillosa que la gustamos ya la tenemos, ya la podemos estimar desde ya, pero lo que quiere decir aquí Juan también es que queda aún algo más, aún falta algo por completar. Él dice: ya la tenemos, pero se viene algo más y mejor. Aquí dice: para que seamos llamados hijos de Dios. En el pasado, si usted lo recuerda, el apóstol Pablo dijo en la epístola a los Romanos que antes éramos enemigos. Antes éramos enemigos, pero ahora hemos llegado a ser hijos. Antiguamente, quizás en el pasado también, éramos esclavos de una religión falsa. Pero hoy día hemos sido liberados y ahora somos hijos de Dios. Sin duda que el amor de Dios es enorme. Cuán grande es el amor de Dios. Que antes estábamos perdidos, éramos enemigos de Dios, éramos esclavos de Dios, éramos hijos pródigos, pero hoy podemos decir: gustad y ved qué bueno es Dios. Y somos dichosos hoy porque hemos creído en Él. Dice aquí que el amor de Dios tiene una cualidad, una magnitud y una extensión. ¿Cuál es la cualidad? Que es grande, grande, inmenso. ¿Cuál es la magnitud? Eterno, eterno. Contempla todo. Y esa extensión que no tiene fin. Porque nuestra salvación es imposible que se pierda. Siempre recordamos Juan capítulo 10, donde el Señor Jesús dice: ellos están en mi mano y nadie las puede arrebatar de ahí. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar. Es una salvación eterna, es un gran privilegio.
somos propiedad de Dios, somos hijos amados. Sigue diciendo el versículo 1, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué el mundo nos mira como algo extraño? ¿Por qué el mundo mira a un creyente en Dios que tiene la fe de Cristo y nos mira como algo extraño, como que no fuéramos de aquí, ¿cierto? Como que estuviéramos locos? ¿Por qué? Porque no le conocen a Él, porque no conocen a Cristo. Esa es la explicación de por qué nosotros somos desconocidos, por qué somos extraños, porque no coincidimos con los estándares de este mundo, somos raros para ellos. ¿Por qué razón? Porque no conocen a nuestro Padre, porque no conocen a nuestro Señor. Por eso que les parece rara nuestra forma de vida, por eso les parece extraña nuestra forma de pensar, porque no conocen a Cristo. Por esa razón que un creyente que se amolda tan bien en el mundo y que se siente mucho mejor en el mundo que en la iglesia, usted sabe la respuesta. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esa es la razón de por qué nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Esa es la razón de por qué nosotros no encajamos en el sistema de este mundo, porque no somos de este mundo. Estamos solamente en este mundo como una pequeña luz para compartir el Evangelio de Cristo. Todo lo demás, hermanos, no lo podemos amar. Ya lo explicó el apóstol Juan. ¿Este mundo qué es? En el versículo 16, lo que este mundo y este sistema ofrece son solamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son todas esas cosas que satisfacen nuestro cuerpo. Los deseos de los ojos son todas esas cosas que nosotros codiciamos con nuestros ojos. Que en el mundo es lo más normal, ¿no? El mundo se mueve a través de la envidia, de lo que tiene el otro, y yo lo trato de alcanzar motivado no porque tengo un deseo puro por eso, sino porque me motiva la envidia. Y finalmente la vanagloria de la vida, la fama. Una vez que alcanzo aquellas cosas por el impulso de la envidia, lo tengo y por fin tengo la satisfacción de que tengo lo que el otro también tenía y lo tengo mejor. Bueno, ese es el mundo, ¿cierto? Ese es el mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con ese sistema. Dice aquí, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el día de hoy? Mateo 28, 19 y 20. Enseñar la palabra de Dios, levantar la palabra de Dios en alto y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en el día de hoy. Y andar como hijos de luz, para que el mundo crea que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Por esa razón, hermanos amados, el mundo no nos conoce. Esa es la idea, nos desconoce, nos ve como algo raro, como un elemento extraño en este mundo. Los hijos de Dios practican la justicia. Vamos al versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Acompáñame por favor a Filipenses, sin perder Primera de Juan. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Teniendo en mente lo que Juan dijo, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Tengan en mente esa idea. Ya somos, pero todavía falta algo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, ¿cómo? Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué va a ocurrir en este evento que Pablo explica con mayor profundidad en 1 Tesalonicenses 4, el arrebatamiento? Dice que nuestros cuerpos serán transformados.
Primero serán resucitados los que hayan muerto en Cristo. Si el Señor no se encuentra en la tumba, serán resucitados primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, ¿qué ocurrirá con nuestros cuerpos si el Señor nos encuentra vivos aquí? Seremos transformados. Y aquí Él da un detalle que otros lugares no lo dan. Dice que nuestro cuerpo será ¿cómo? Será semejante al cuerpo del Señor como lo tiene ahora. ¿Cómo es el cuerpo del Señor resucitado? Si ustedes recuerdan, cuando lo estudiamos en el Evangelio de Juan, el Señor estuvo resucitado, ¿cuántos días? 40 días. Y fue visto por más de 500 testigos. ¿Y era un cuerpo espiritual o era un cuerpo físico? Era un cuerpo físico. El Señor en Lucas capítulo 24, cuando conversa con los discípulos, es muy explícito en el versículo 39. Jesús resucitado aparece delante de los discípulos durante esos 40 días que Él estuvo resucitado y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Semejante al del Señor resucitado. Por lo tanto, hermanos amados, lo que se ha de manifestar cuando Él venga, aún no lo sabemos cómo es exactamente. Lo que sí sabemos es que tendremos cuerpo, un cuerpo físico, no sabemos de qué tipo, pero no seremos espíritus, como muchas veces se cree. Se piensa que en la eternidad vamos a tener unos cuerpos espirituales inmateriales, pero aquí se nos deja ver que tendremos un cuerpo físico, como el que tenía el Señor resucitado. Amados, volviendo a primera de Juan capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Se fija que es una certeza, que tenemos una salvación que es segura. Hay una expresión muy bonita también de Pablo, para que usted la anote allí, en Colosenses 3, versículos 3 y 4, cuando les dice, leamos desde el versículo 1, Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, porque nuestra ciudadanía es allá. Aquí viene, versículo 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál gloria? La misma de Él, ¿no? Dice ahí, seremos como Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Es una certeza, es una verdad. Pablo dice, estamos escondidos en Él. Es como diciendo, estamos dentro de Él. Pero hay algo más para el futuro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es una certeza ya, somos hijos. Pero aún no se ha cumplido completamente nuestra transformación. Pero es seguro. Seremos como Él en su resurrección.
Así lo explica claramente ahí en Filipenses capítulo 3, los versículos que acabamos de leer. Versículo 2 dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que, hermanos amados, es una gran bendición saber que cuando Él venga por nosotros seremos transformados, y este cuerpo imperfecto ya, con tantos problemas que quizás ya tenemos, con enfermedades, esta espalda, ¿no?, que se dobla, este cuerpo que quizás ha envejecido, pero aquí dice que seremos transformados como Él es. Qué maravilloso, ¿no? Que nuestra salvación incluye no solamente la salvación del alma, sino también una transformación de nuestro cuerpo. Y la razón de todo esto es que estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, lamentablemente, y los líderes tuvieron la poca prudencia de permitirles enseñar e influir dentro de la iglesia. Por eso que es tan importante, cuando llegan personas nuevas a las iglesias, conocerles primero. Y no es una actitud, ¿cierto?, pecaminosa, tomar un tiempo para conocer primero a las personas, antes de recibirles plenamente en la membresía y en el servicio. Porque aquí, por un entusiasmo quizás, recibieron personas sin conocerlas bien, y claramente entraron, enseñaron, ¿y qué ocurrió? Finalmente hicieron un gran problema, y finalmente se fueron de la iglesia. Mire conmigo ahí en el capítulo 2, versículo 19. Aquí mismo en Primera de Juan. Primera de Juan 2, 19. ¿Qué dice? Salieron finalmente de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tal como el Señor Jesús lo explicó en Mateo 13, en las parábolas del reino, entre ellas la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? En el campo fue sembrado trigo verdadero, que cuando crece usted sabe que el trigo se dobla, ¿no?, por el peso de sus frutos. Pero la cizaña, un enemigo, dice, entró en el campo y sembró cizaña en medio del trigo. Y es curioso que la cizaña es idéntica que el trigo cuando están verdes, cuando van creciendo. ¿Cuándo se nota la diferencia? Cuando se dobla el trigo por el fruto. Como la cizaña no tiene fruto, permanece erguida. Y finalmente se descubre cuál es verdaderamente trigo y cuál es cizaña, ¿no? Los hijos de Dios, según Jesús, en Juan 15 dice: los que permanecen en mí llevan fruto, llevan fruto. En Mateo 7 el Señor dijo: por su fruto se conoce al buen árbol, por su fruto. Aquí estas personas entraron en la iglesia y enseñaron falsa doctrina. ¿Cuál era la falsa doctrina? Una filosofía mundana que decía que el ser del hombre solo se compone de su parte espiritual y que el cuerpo no es parte del ser. Eso decían ellos. Por lo tanto, ellos decían: puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Tu ser verdadero que le pertenece a Dios es solo tu espíritu. Porque ellos decían que Dios es solamente espiritual. Por lo tanto, Dios no se puede encarnar. Por lo tanto, esta filosofía, esta doctrina enseñaba que Dios nunca se encarnó. Él no vino a este mundo y se encarnó en Jesús. Y si Jesús era verdaderamente el Mesías, no tenía un cuerpo físico verdadero, era solamente un fantasma, ¿no? Ellos decían, si es que Jesús apareció, era solamente como un espectro, porque Dios no puede tocar lo material, porque Él solamente es espíritu. Es una doctrina que Pablo diría doctrina de demonios. Las doctrinas falsas son doctrinas de demonios. Ellos decían, Dios es solamente espiritual, Él no puede tocar lo físico, porque todo lo material es pecaminoso. Pero Jesús fue
concebido en el vientre de María? Sí. ¿Nació? ¿Tenía un cuerpo físico? Sí. Por lo tanto, si tenía un cuerpo físico, podía ser clavado en la cruz y sangrar y morir. Por lo tanto, toda esta falsa doctrina, ideada por el maligno e introducida en la iglesia por falsos maestros, tenía el objetivo de negar la encarnación de Jesús y de negar la santificación del creyente. ¿Nosotros qué pensamos en el día de hoy? El Señor Jesucristo vino a este mundo, tuvo cuerpo físico. De hecho, los evangelios nos dicen que Él tuvo sed, cansancio, que Él lloró, que Él sufrió en la cruz, que Él derramó su sangre y que el ser del ser humano está compuesto no solamente por la parte espiritual. Acompáñenme una vez más a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. ¿Cómo está compuesto el ser de la persona humana? ¿Somos solamente espíritu? ¿Qué dice Pablo? 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué dice? Todo vuestro ser. ¿Cuál es el ser? ¿Cómo está compuesto? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos amados, ¿es nuestro cuerpo propiedad de Dios también? Sí. ¿Tiene moral y capacidad de trascender a lo moral nuestro cuerpo? Por supuesto. La palabra de Dios también en 2 Corintios 5, recuerden que Pablo dice que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para probar nuestras obras que hicimos mediante el cuerpo, dice. Por lo tanto, aunque nuestro cuerpo es materia, puede elevarse a lo moral y cometer pecados o cometer cosas justas. Porque nosotros actuamos mediante el cuerpo. A veces hay hermanos que dicen, no voy a ir a la iglesia el domingo, pero estaré con ustedes en espíritu. Es un poco raro eso, no sé si lo ha escuchado. Cuando niño yo recuerdo a una persona haber escuchado eso. No, voy a estar en espíritu. Lo más probable es que no venga, ¿cierto? Porque donde va su cuerpo va usted. No nos podemos desdoblar. Así que todo nuestro ser es de Dios. Nuestro cuerpo también es de Dios. Y ellos pensaban, no, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, mientras tu espíritu es de Dios, estás bien. Esa es una vida totalmente falsa, esa no es la vida cristiana. Él va a transformar también nuestro cuerpo. Así como el Señor resucitó, porque tenía cuerpo físico, no era un fantasma, para que haya resurrección, tiene que haber cuerpo físico, porque resucitar es volver a unir la parte espiritual con la parte física. Y para cerrar el argumento, pensamos en Génesis 2. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y una vez que tuvo hecho su cuerpo, su parte física, sopló en él aliento de vida. ¿Y qué dice? Y fue Adán, fue el hombre, un ser viviente. Para que haya un ser viviente, tiene que haber cuerpo y una parte espiritual. Esa parte que viene de Dios, directamente de la boca de Dios. Primera de Juan, volviendo, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se fija que está apuntando a la santificación del creyente? No somos solamente seres espirituales. Tenemos un cuerpo, somos integrales. Todo nuestro ser debe ser presentado a Dios. Y los hijos verdaderos de Dios practican la justicia, lo que es justo delante de Dios, una vida santa. No solamente nuestro ser, sino también todo nuestro cuerpo debe ser puro, así como Él es puro. Sin duda aquí hay una cita, Él está pensando en Levítico, cuando Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. No dice, sed santo como yo soy santo, porque para nosotros es imposible ser santos como Dios, ser igualmente santos como Dios.
lo que está diciendo es, porque yo soy santo. Tenemos un Señor santo, debemos ser santos porque Él es santo. Todo nuestro ser santificado, entregado. ¿Y cómo nos santificamos? Dice aquí, el que tiene esta esperanza se purifica. ¿Cómo podemos encontrar entonces esa santidad? Practicar esa justicia delante de Él. Bueno, teniendo esta esperanza de que un día seremos transformados. Un verdadero hijo de Dios siempre está deseando que el Señor vuelva. Un falso hijo de Dios dice, estoy bien aquí en el mundo, ojalá retarde su venida. Quiero hacer muchas cosas todavía, Señor, no vengas. Los verdaderos hijos de Dios aman la venida, quieren que el Señor venga, pero al mismo tiempo, mientras el Señor retarda su venida, nos dedicamos a hacer su voluntad. Nos dedicamos a testificar a los demás de Cristo y nos dedicamos a crecer nosotros mismos en su palabra y también nos dedicamos a vivir una vida santa. ¿Qué más? En Juan 17 el Señor también nos da una enseñanza de cómo podemos santificarnos, cómo nos exponemos al poder santificador de la gracia de Dios con la palabra de Dios. En Juan 17, 17, el Señor Jesús le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos buscar la santidad día a día? Exponiéndonos a la luz de la palabra de Dios. Es como que ella, al exponernos a ella, el poder santificador de la gracia de Dios que emana de la palabra de Dios, va a ir santificando nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia y veo que ella me corrige, me instruye, me guía al arrepentimiento, me guía a la santidad, me guía a una transformación diaria de mi vida. Por ejemplo, si yo leo Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y lo leo y lo medito, oro al Señor y salgo para enfrentar ese día dispuesto a obedecer, mire lo que va a pasar. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Normalmente el sacrificio está muerto ya en el altar, ¿no? Pero aquí dice sacrificio vivo, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Somos un sacrificio no muerto, sino vivo para Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Va a haber santidad? ¿Va a haber pureza si nos exponemos así cada día a la palabra de Dios? Sin duda que sí. Va a haber pureza y vamos a desear también esa pureza. En Hebreos 4:12, el escritor a los hebreos les dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tiene la palabra de Dios poder santificador para actuar en nuestras vidas? Sin duda que sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, dice también el Salmo. Así que cuando nosotros leamos la Biblia, no le pidamos al Señor, Señor, alumbra la Biblia. No, porque la Biblia tiene luz propia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es lumbrera. La Biblia tiene luz propia. La exposición de tu palabra alumbra. Lo que nosotros debemos pedirle al Señor es que alumbre nuestros ojos, realmente. Que Él nos dé iluminación para que nosotros podamos entender su palabra y obedecerla. Volvamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es errar el blanco. Eso significa pecar, es la idea, ¿no?
errar el blanco. Cuando un tirador lanza la flecha, trata de dar en el centro, ¿no? Y cuando da en otro lado, esa es la idea de pecar, no dar en el blanco, no dar en el centro. Cuando nosotros no cumplimos rectamente la norma de Dios. Hoy nuestra norma es el amor. Tenemos un principio unificador que nos va guiando a todo lo correcto. Cuando nosotros amamos a Dios, siempre vamos a hacer lo correcto. Si yo tengo un compromiso de amor a Dios, ese amor me va a guiar de inmediato a lo correcto. Voy a decir, ¿esto es lo correcto si amo a Dios? Ese principio que filtra todas las cosas es el amor. Siempre piense, cada vez que va a hacer algo, que está pensando en algo, que va a abrir su boca para decir algo, piense en el amor que usted le tiene a Dios y va a saber si eso es lo correcto o no. Podemos saberlo también directamente por la Biblia. La Biblia nos da normas, nos da reglas, pero al mismo tiempo, para no obedecerlas nomás como un robot, sino realmente con amor, usted se va a dar cuenta que ese principio del amor a Dios va a regularlo todo. Por ejemplo, Juan Wesley dijo en una ocasión, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, y por sobre todo, amor. Un buen principio, ¿no? En lo esencial, unidad. Cuando se trata de la doctrina bíblica, tenemos que estar todos unidos, porque es lo esencial. Pero cuando hay elementos que no son esenciales, debe haber libertad dentro de los principios bíblicos. No todo está regulado estrictamente, pero lo que nos va a guiar siempre a lo correcto va a ser el amor. Por eso finalmente él dice, y sobre todo, amor, porque ese es el principio que une y nos protege de siempre hacer lo correcto. Todo lo que no proviene de fe, dice Pablo en Romanos, es pecado. Si yo no puedo hacer algo con fe y con amor, es pecado. El Espíritu Santo nos guía a nosotros, que somos hijos de Dios. Eso también lo explica en Romanos capítulo 8. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre nos va guiando al discernimiento. Pero el Espíritu Santo tiene que controlar nuestras vidas. Recuerde que muchas veces por falta de oración, falta de comunión con Dios, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo se entristece también dentro de nosotros. La plena comunión con Dios, la santificación, el contacto con la Biblia, el amor pleno hacia nuestro Señor, nos van a guiar siempre hacia lo correcto. Nos van a dar una clara orientación y discernimiento de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. A qué lugar debo ir y a qué lugar no debo ir. Qué amistades son buenas y qué amistades son malas. Qué programas debo ver. Qué canales se deben ver. Todas esas cosas, el Señor, por medio de su amor infundido en nosotros, nos va dando discernimiento. No desobedezcamos, por lo tanto, al Espíritu Santo cuando nos habla claramente en su palabra. Finalmente, versículo 5 de 1 de Juan capítulo 3 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue una de las metas de su venida? Quitar nuestros pecados. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él apareció para quitar esos pecados. Por lo tanto, si el Señor nos levantó de la tumba de pecado donde nosotros estábamos, ¿por qué volver a meternos en ese mismo agujero? Él dice, el Señor quitó esos pecados. ¿Por qué volver a la práctica del pecado? La persona incrédula que no tiene a Cristo en su corazón, para él el pecado es su estilo de vida, es su norma habitual de vida. El creyente no. El creyente, si peca, de inmediato corre a la gracia y a la confesión de pecado. Ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un creyente verdadero no se habitúa a la práctica del pecado. El creyente siempre está evitando el pecado y si peca, de inmediato corre a la confesión y a la gracia de Dios, porque Él vino
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahí mismo, en los versículos anteriores, se nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El versículo 5 termina diciendo, y no hay pecado en Él. Otra vez repite, ¿no?, el argumento. Dios es santo. En el capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por lo tanto, si nuestro Dios es santo y Él mora en nosotros, nosotros también debemos buscar cada día la pureza, la santificación, la justicia que Él logró en nuestras vidas con la sangre de Cristo. Vimos en esta mañana que los hijos de Dios practican la justicia. En esta semana entonces debemos buscar cada día la santidad porque Él es santo. ¿Cómo lo podemos hacer? Exponiéndonos a la luz, a la pureza de la palabra de Dios. Ella va a obrar en nuestras vidas y vamos a santificarnos. ¿Y qué más? Esperando la venida del Señor y la transformación de nuestra vida. Y todo eso va a ayudar a que seamos puros, así como Él es puro. Oremos.